¿Por qué había un conflicto en los primeros años del cristianismo? En los primeros siglos, Palestina había estado dividida en dos grupos. Esos son los judíos puristas y los judíos helenizantes. Este conflicto podemos verlo reflejado en Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este texto nos muestra que ya habían problemas entre los mismos judíos. No te olvides que aquí estamos hablando entre dos tipos de judíos. Recuerda, judíos hebreos, es decir, que cuidaban la ley de Dios, y judíos helenizantes, es decir, que habían tenido influencia de la filosofía griega. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla. De este lado tenemos a los judíos griegos y de este otro lado tenemos a los judíos hebreos. Así, los judíos hebreos eran los que todavía conservaban todas las costumbres y el idioma de sus antepasados. Mientras que los griegos eran los que se mostraban más abiertos hacia las influencias del helenismo. Helenismo es igual a filosofía griega, nunca lo olvides. En cuanto a los judíos griegos, es muy probable que hayan sido judíos que regresaron a Jerusalén después de haber vivido varias generaciones en otros lugares y hayan traído esas influencias a Jerusalén. Así, el conflicto consistió en que los judíos hebreos eran muy rigurosos y muy estrictos con sus prácticas religiosas. Entonces, cuando se enfrentaron a sus hermanos, judíos también, pero influenciados por la filosofía griega, se armó un terrible conflicto entre ellos, un problema que debían resolver pronto para que el cristianismo pueda seguir avanzando y creciendo en la predicación del evangelio al mundo entero. Sin embargo, el problema que enfrentó el apóstol Pablo no fue entre judíos, sino entre los judíos y los gentiles. Mira, de este lado tenemos a los judíos hebreos y a los judíos helenizantes. Pero ambos son judíos, ambos son una misma nación y una misma cultura. Ahora, estos judíos se enfrentarían a otros que no eran judíos. A eso le llamamos los gentiles. Ese conflicto fue aún más grande y en esa situación es la cual el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos. Imagínate si el problema entre los mismos judíos ya era grande, ¿cómo habrá sido entre judíos y no judíos? Habría sido mucho más grande, mucho más difícil. Y ese problema básicamente consistía en la circuncisión.